Hola, aquí estamos en otro nuevo programa de Mar de Fondo. Hoy vamos a hablarles de un tema tremendamente interesante para la ecología de las aguas canarias. Vamos a hablarles de cebadales, algo que se habla mucho y continuamente sale en los periódicos. Hoy vamos a darle una buena introducción con nuestro compañero, el doctor Rogelio Herrera, que gracias por venir y vamos a hablar hoy de un tema que te interesa bastante. Hola Jesús, buenas tardes. Pues sí, los cebadales, además de esas hierbas o esas algas, como dicen, que están en la orilla de la marea, que huelen mal cuando se pudren y que molestan a la gente cuando se baña, pues bueno, forman parte de uno de los ecosistemas más importantes que tenemos en los fondos someros, a poca profundidad, en los fondos costeros de las islas. Es una planta, no es un alga, es una planta marina que tiene raíces y que coge su alimento no solo de la hoja, sino también por medio de las raíces de la arena, y tiene una función fundamental porque da lugar a nuestros bosques, a nuestras praderas submarinas. Conforma un hábitat, es una especie que tiene la capacidad de conformar, de estructurar hábitats. Si no hubiera cebadales, si no existiera esta planta, pues los fondos arenosos estarían desprovistos de vegetación prácticamente, y la arena estaría suelta, se movería con mayor facilidad y no daría lugar a todas las funciones que nos proveen, ¿no? Es una planta fundamental en todo el mundo. Las fanerógamas marinas, las plantas marinas, están en todos los mares de aguas templadas y tropicales, y como ven en las imágenes, pues bueno, forman estas praderas enormes. En este caso son praderas solo de Cimodocea nodosa es la especie. La ceba es la que da lugar a los cebadales en Canarias principalmente, y da lugar a estas praderas con esta altura. Al conformar esta especie de ecosistema con raíces que fijan el sedimento, con hojas que dan cobertura, pues proveen de un ecosistema, de un hábitat para multitud de especies. Esto hay que dejar claro que es una planta, lo mismo que podemos encontrar una planta en tierra, no es una alga, es una planta en tierra, es decir, tiene raíces, tiene hojas, tiene flores y tiene frutos, aunque es más complicado verlos, ¿no? Eso es, no es como una alga que absorbe sus nutrientes solo a través de la lámina, está fijada al sustrato y tiene una variabilidad y una biología mucho más sencilla. Una planta que necesita ser fecundada. Hay plantas masculinas, plantas femeninas, se fecundan, se forma un fruto, una semilla, tiene que llegar al fondo y arraigar, y de ahí sale una planta. Entonces tenemos una planta submarina que normalmente suele chocar. Normalmente estamos hablando siempre de algas, pero realmente ahora mismo tenemos lo mismo que tenemos en tierra, pero una hierba que crece en el mar. Y luego lo fundamental de esta hierba, Rogelio, es que está sosteniendo todo el ecosistema canario. Es decir, aquí estas praderas que estamos viendo están sosteniendo todo lo que nosotros llamamos ecología litoral, ecología de las aguas costeras canarias. La planta esta, pues como realiza fotosíntesis como el resto de las plantas, pues fija carbono del agua, fija ese exceso de CO2 que estamos emitiendo. Ese famoso exceso de CO2 que estamos lamentándonos siempre, ¿no? Eso es, de cambio climático, pues lo absorbe. Es unos principales fanerógamas fijadoras aparte del plancton y demás, de las fijadoras de carbono, y con ese carbono lo que hace es formar la estructura de la propia planta. Al fijar el sustrato en los fondos costeros, pues facilita que el sustrato no tenga movilidad, y que en las zonas de poca profundidad, donde el oleaje movería fácilmente el sustrato, lo que crea es una comunidad, un ecosistema bastante estable. Sí, que además hay que decir que hay muchas playas canarias no se entienden en sí si no hubiera cebadal, porque el cebadal, aparte de ser una planta y produce oxígeno, oxigena el agua, absorbe el CO2, protege un montón de vida alrededor, también fija la arena, y eso es importante, porque por ejemplo la playa del Inglés, por ejemplo, se sabe ya que está como está porque tiene un gran cebadal que está sosteniendo la arena. Si no hubiera cebadal tendríamos otra cosa allí, seguramente allí no habría la playa como la conocemos, tendríamos una playa mucho más pequeña
y la estabilidad de esa arena sería mucho más deficiente, ¿verdad? Así es. Además, la planta cuando muere o es arrastrada por el oleaje y llega a la orilla, se acumula, el viento la traslada a la trasplaya, la parte de atrás, y es un nutriente esencial para la vegetación costera, como en la zona del médano, en zonas dunares, etcétera, por los nutrientes que aporta esta planta que saca del mar y los mete en tierra. Muy interesante. Estamos viendo algunas imágenes, ves, todo el mundo aquí en las islas ha visto las sebas, ya sea buceador o no. En la playa siempre llega ¿en qué temporada llegan más las sebas a la playa? Pues como cualquier planta, pierde sus hojas, a lo largo del año va perdiendo las hojas, pero cuando llega el otoño es cuando pierde más hojas, más cantidad de hojas. Sí, lo mismo que en tierra. Igual que en tierra. En otoño va a menos, pierde, y es cuando vemos pues lo que se llama ribazones en la playa. Eso, ¿no? A partir de septiembre se va notando más, y con los temporales pues ayudan, esas hojas se van perdiendo, se van acumulando en el fondo, y es el propio oleaje y los temporales el que la saca y la traslada hacia la orilla. Vamos a intentar poner también ahora un par de vídeos, pero antes coméntanos la capacidad que tiene el sebadal para una cosa muy importante que yo creo que la gente lo va a apreciar, es que alberga una gran comunidad de peces y de larvas de peces. Sí, el sebadal para multitud de especies de invertebrados, de cangrejos, de caracoles, etcétera, además de muchas especies de interés comercial, alrededor de unas 50 especies, son las más principales. Ponen sus huevos en el sebadal, fijan sus huevos, ponen sus puestas o sus juveniles, sus alevines, cuando eclosionan en sus huevos, buscan el sebadal para refugiarse y alimentarse en las primeras etapas de la vida. Ahí digamos que los sebadales son las grandes guarderías del mar, las grandes guarderías en los fondos costeros canarios, y allí es donde los juveniles van creciendo hasta llegar a su etapa adulta, protegido dentro del bosque de esa pradera y alimentándose de todos los recursos que encuentran ella. Sí, porque la pradera también tiene una alta concentración de oxígeno, con lo cual y además una protección a los organismos. Frena el oleaje, frena la corriente, con lo cual gastan menos en nadar. Además se pueden esconder de los predadores entre las hojas y escondiéndose en la base de ellas, y además tienen comida. En este vídeo pues pueden ver, es un sebadal en la Entallada, en Fuerteventura. Es un sebadal que tiene bastante corriente, un sebadal bastante aireado, con mucha vida. Como pueden ver, las plantas tienen mucha altura y se pueden ver las viejas, salemas, salmonetes, etcétera, desplazándose sobre el sebadal. Como ven, es un ecosistema lleno de vida. Vemos como las tiras, las hojas, crean una especie de bosque chiquitito ahí pegado al fondo, y en ese bosque es donde se desarrolla una cantidad de vida enorme. El otro día, hablando también de arenas, esto también produce una mayor productividad que da lugar a más productividad también en las arenas. Es decir, los sebadales no solo ayudan a sostener las playas, sino que crean arena nueva, porque todos estos organismos que tienen concha, pues al final van aportando ese color más clarito a nuestras playas. Aquí tenemos una especie de límite, ¿no? Sí, el límite, ves, el propio oleaje ha hecho un socavón, ahí ves la altura de las raíces, y ves cómo las raíces de esta planta son capaces de retener sustrato. En aquellos lugares donde el sebadal se deteriora, por muchas causas, desde por los propios peces que van socavando, por nasas, por arrastres, por el fondeo de embarcaciones, pues son lugares de fractura del sebadal. Los temporales hacen mella allí y provocan socavones. Ahí ves una zona donde el sebadal está repoblando, recolonizando de nuevo el sustrato arenoso. Por otro vídeo. Aquel era un sebadal denso, bastante denso, con una gran altura, y este es el sebadal de los Pocillos, en Matagorda, Lanzarote, que es un sebadal también homogéneo, monoespecífico, o sea, solo de ceba prácticamente, pero de menor densidad. Como ven aquí, la densidad es menor. Las condiciones como la profundidad, la luz que le llega, las condiciones del sustrato, la arena, etcétera, pues son las que le dan un carácter propio a cada sebadal. No todos los sebadales son iguales. Sebadales densos, de gran densidad y altura, otros más ralos,
otros que se van mezclando con otras algas verdes o incluso con otras fanerógamas marinas que aparecen en la parte exterior de los cebadales. Aquí vemos los investigadores censando y contabilizando la densidad y las diferentes, están caracterizando de alguna forma el cebadal. ¿Cuáles son los parámetros que estáis midiendo normalmente para un Los cebadal? básicos que medimos son la densidad de haces y la altura, son los principales que vamos midiendo. Ya en estudios más avanzados pues medimos desde el nivel de epifitismo, que es el nivel de algas que se depositan, que se fijan sobre la superficie de las hojas. Las hojas no están limpias, sino que crean una especie es un sustrato para que crezcan otras algas más chiquititas. Y cuando hay contaminación, por ejemplo, hay bastante nutrientes en el agua, pues florecen con mayor cantidad, recubren las hojas del cebadal, y eso es un índice que se llama epifitismo. Eso es un índice, un indicador de que el cebadal tiene demasiados nutrientes y que las plantas se pueden ver afectadas. Sí, estáis viendo un poco la salud del cebadal, ¿no? Cómo está, cuál es la posibilidad de que siga avanzando o que esté en regresión, ¿no? Sí, y se hizo una cartografía en el año 2002, hemos repetido en los últimos 3 años las cartografías de todos los cebadales de Canarias, nos falta Tenerife y La Gomera, y posiblemente el año que viene ya tengamos de nuevo una imagen de cómo han evolucionado los cebadales en los últimos años en las islas. Los datos no son buenos, o sea, la multitud, porque esta planta tiene el capricho de vivir donde más nos gusta a todos nosotros, que es en la vertiente oriental, sur y suroriental de las islas, que son en las zonas más resguardadas, en las caletas, en las zonas someras, que precisamente donde ejercemos nuestras actividades, ¿no? Sobre todo la actividad de desarrollo turístico, infraestructuras portuarias y demás. Sí, básicamente hemos visto que el cebadal es básico, ¿no? Si desapareciera el cebadal no se entendería la biología del mar Canario. Es básico porque tiene un efecto directo. O sea, desaparece el cebadal, disminuye la rentabilidad pesquera del área. Sí, no hay reclutas, no hay pescada, no hay especies comerciales que capturar. Disminuye el pulpo, disminuye el choco, disminuye la vieja, la sama, el dentón, etcétera. Está claro. Entonces vamos a ver un poquito en lo que habéis visto qué factores les afecta al cebadal. El cebadal hay que conservarlo como sea en Canarias y vamos a ver qué cosas les afecta. Hemos hablado un poquito de la contaminación, ¿no? Sí, pero además, aunque esta especie está presente también en el Mediterráneo, hemos comprobado que el hábitat que conforma en Canarias es único. O sea, la ceba que hay aquí no tiene la misma variabilidad genética que en el Mediterráneo, y además su comportamiento es diferente, su tolerancia a la salinidad, a las temperaturas es diferente. O sea, tenemos un ecosistema propio. Nosotros somos capaces de distinguir nuestras cebas de las cebas que hay en otro sitio, ¿no? Y en Madeira, Azores y Cabo Verde también hay... En Azores no hay cebadales. No hay cebadales. En Madeira había muy poquito, y las últimas noticias de hace unos meses es que con unas riadas, unas lluvias y todo desapareció. Vaya. Con lo cual en la isla de Madeira no hay cebadal. No hay cebadal ya. Así que solo en Macaronesia, digamos en las islas atlánticas de esta zona. Y Cabo Verde tampoco, ¿no? Cabo Verde no, solo está en Canarias. Solo queda en Canarias, ¿no? ¿Hay diferencias entre las diferentes islas? Es decir, ¿nosotros somos capaces de distinguir un cebadal de una isla a otra? Sí, por las variables del ambiente, los cebadales, por ejemplo, de las islas orientales son mucho menos densos que los de las islas, de las islas occidentales son menos densos que en las islas orientales. O sea, en Fuerteventura y en Lanzarote... Son cebadales más grandes, más extensos, más densos, más altos. Que en el Hierro y La Palma y La Gomera, ¿no? Entonces, es anecdótico la presencia en Hierro, Gomera y La Palma de cebadales. Sí, sobre todo ahí, entonces, desde Tenerife para acá, entonces... Sí, La Gomera tiene algunos cebadales, son raros, pero son cebadales, son característicos y propios de La Gomera, y de Tenerife hacia el este donde crece más, donde hay más. Entonces, ¿y cómo ha sido? Una de las cosas que nos interesan más saber es cómo ha ido el progreso de los cebadales en estos últimos años. Pues como te adelantaba antes, las expectativas no son buenas, porque en los últimos 10 años hemos comprobado una gran regresión de todos los cebadales en Canarias. Se ha demostrado ya, las causas son diversas, cada cebadal tiene su propio
sus propios problemas. En algunos casos ha sido pues las infraestructuras litorales, la construcción de puertos, la regeneración de playas, diversos tipos de construcciones y ocupaciones en el litoral, y por supuesto los vertidos de aguas residuales y de salmuera de la desalación de agua. Esos han sido los factores principales que han ido los últimos 15 años deteriorando todos los cebadales. Sí. Entonces, en esto que estamos viendo, los cebadales, al ser tan importantes y ver que ha habido una gran regresión, es decir, están desapareciendo rápidamente, los datos son muy preocupantes. Es decir, hemos visto en otros programas cómo la pesca ha disminuido brutalmente, es decir, hemos perdido el 90% del número de peces, como veníamos hablando, y eso estará asociado, además de la sobrepesca, también al impacto sobre los cebadales, ¿no? Entonces. Sí, así es. Vamos perdiendo piezas del puzzle. De nuestro litoral canario está compuesto de multitud de piezas y vamos perdiendo una a una. La bicicleta sigue caminando, pero no sabemos cuándo al final se cae la última pieza, que es la que ya te impide caminar, ¿no? Sí, por eso ha habido varias, creo que está continuamente el pleito diciendo el desarrollo costero como el que estamos teniendo siempre incide directamente sobre los cebadales. Se ven en los periódicos, ha habido casos muy escandalosos, varios puertos que han sido, digamos, cuestionados por este tema, pero claro, es que cuando nosotros hablamos, y en este programa estamos hablando de mar, en Canarias el cebadal es prácticamente todo. Si nosotros perdemos el cebadal, perdemos prácticamente toda nuestro ecosistema costero. Entonces, por eso queríamos ver y hablar contigo también sobre realmente la importancia que tiene, aparte de lo que hemos hablado ahora, pues incidir un poco más en realmente tenemos que pelear por el cebadal, es necesario estar ahí y estar defendiendo cada metro cuadrado de cebadal y intentar desarrollar otro tipo de desarrollo costero. Yo en eso no tengo duda. O sea, es un ecosistema propio, es nuestro, es único en el mundo. El de Canarias es único en el mundo por su configuración, especies, utilidad. Provee de multitud de beneficios, no solo para el medio, sino para el ser humano. Está continuamente limpiando el agua, oxigenando el agua, limpiando, aparte de, como decía, el interés comercial de la pesca que tiene. Pero yo en eso no tengo ninguna duda de que antes había que defenderlo, pero ahora más. Sí. Porque los datos nos dicen que entre el 40 y el 60% de los cebadales los hemos perdido en estos últimos 10 años. En 10 años nada más. En 10 años. No estamos Entre hablando el 40 de 40 y el 60 ni de en superficie. 50 años, sino en los últimos 10 años, ¿no? Sí, en superficie. Eso no quiere decir, o sea, lo que nos queda no quiere decir que esté bien. Que esté bien puede haber un 9% nada más. Porque lo que está hablando ahora es que en superficie quiere decir que este área pues se mantiene o ha perdido tal, pero es que dentro de esas áreas también se mantienen peor, ¿no? Eso es, o sea, hay ceba todavía, o sea, la superficie se ha reducido, hay ceba, pero esa ceba no está en buen estado. Cada vez está con más dificultades. Eso es, tiene una densidad mucho menor, el cebadal es menos alto, con lo cual las funciones ecológicas que tiene no las puede cumplir. Sí, porque hay el cebadal, lo que hemos visto estas imágenes que estamos viendo, esos son cebadales con una salud realmente buena, ¿no? En el momento que, como el resto de plantas, tiene unos límites a partir del cual el cebadal ya no puede crecer. Aunque veamos cebadal, podemos estar pensando, o sea, y podemos, aunque esté el cebadal ahí, vemos que está, aunque no le hagamos nada, ya el cebadal va a ir desapareciendo porque no se puede mantener en esas condiciones. No, como veíamos antes, el cebadal tiene una reproducción como las plantas, que genera una semilla, pero también se genera, digamos, a través de esquejes, creciendo. Sí, ¿no? Sí. Hay cebadales que pierden su capacidad productiva, solo se reproducen por esquejes nada más. Eso le provee un estrés a la planta que no le permite crecer adecuadamente y recuperarse. Sí, es un estrés continuo. Cuanto menos plantas haya, más difícil Eso tiene. es. Y te pongo un ejemplo, las canteras. Las canteras. Las canteras tenían un cebadal, era un ecosistema básico en las canteras, debido al crecimiento, a la subida del nivel de arena, la acumulación de arena en la playa. Ese cebadal se ha ido viendo soterrado. Vaya. Y el cebadal iba creciendo por encima, o sea, venía un temporal, le echaba arena, crecía y sobresalía como podía, venía el siguiente y le iba echando, intentaba sobresalir, hasta que al final ya no podía fisiológicamente sobrevivir más y ha desaparecido prácticamente. Ha desaparecido, ¿no? Prácticamente lo que queda son metros cuadrados. Sí, hay, después, como veremos en
en este programa, como estamos hablando de varios temas, y hemos visto y hemos hablado un poquito de la capacidad regenerativa del mar. Es decir, bueno, el mar, si le pones unas condiciones, pues va recuperando. En este caso es mucho más crítico, ¿no? Los cebadales cuesta muchísimo, después, una vez que están perdidos, cuesta muchísimo retomar el tema. Quiero decir que volver a replantar, eso es un tema que se puede abordar ahora mismo, o está muy complicado realmente. La tecnología todavía no se ha desarrollado adecuadamente. O sea, hay iniciativas, hay algunos ejemplos, pero todavía no hay tecnología suficiente como para desarrollar un cebadal. Es decir, que si lo perdemos, se pierde. Se habrá perdido, ¿no? O sea, tampoco valdría importarlo de fuera, tampoco valdría, ya si hemos perdido de aquí, que sería muy complicado, ¿no? Que normalmente los pierdes porque pierde el lugar las características propias del cebadal. Exactamente. Entonces es tan difícil tanto regenerar un cebadal de nuevo como recuperar el medio que tenga las propiedades antiguas. Sí, pero bueno, quiero que quede claro a los telespectadores que muchas de las posibilidades que se pueden pensar a priori es decir, bueno, si se acaba aquí el cebadal, pues lo traemos de otro sitio y lo plantamos. Aquí limpiamos las aguas, traemos de otro, ¿entiendes? Un poquito para ver que realmente nos jugamos todo si perdemos el cebadal. Es decir, el cebadal tenemos que empezar a defenderlo como sea, ante cualquier tipo de estructura turística, por mucho que nos queramos. Somos capaces de coger semillas, de hacerlas germinar, somos capaces de, a través de restos vegetativos, reproducir plantas y demás, pero luego esas plantas hay que fijarlas en el medio. Y claro, el cebadal, como pueden ver las imágenes, es una estructura tan compleja que resiste lo que haya, cualquier temporal. O sea, coger esas plantas que hemos generado en el laboratorio y fijarlas en el mar, que se adapten al mar y que soporten año tras año los temporales hasta que se regenere un cebadal, eso todavía no se ha conseguido. Se ha conseguido solamente jugar, digamos así, yo le llamo jugar en laboratorio, ¿no? Con el cebadal. Cacharrear un poco y poco más. Sí, que es lo que normalmente suele pasar en estos temas, cuando se habla en los periódicos de se ha encontrado pues cualquier nueva tecnología de no sé qué, o la cura del cáncer, o no sé qué, y en este caso la reproducción, como salió, ¿no? del cebadal. Todo eso es en ámbito del laboratorio. Ojo, cuando vean estas cosas en el laboratorio, para pasarlo a la realidad en cualquier tema, nueva tecnología, aplicaciones sobre la medicina y en este caso aplicaciones sobre el mar, como el desarrollo del cebadal, son cosas de laboratorio que tienen que pasar por lo menos 10 años, yo le calculo casi siempre a estas cosas, para que después se pueda realmente aplicar en el mar. Entonces, realmente nos queda poquito cebadal y entonces hay que hacer el máximo esfuerzo, ¿no?, en mantenerlo. Sí, piensa que te daba cifras medias entre un 40 y un 60%, pero hay determinados sectores que se ha perdido el 90%. ¿En Gran Canaria cómo han ido las cosas? En ese periodo se han perdido a través de un 40-45% de los cebadales de Gran Canaria. ¿En las demás islas de la provincia? Fuerteventura es la que más ha perdido. Tenerife es la que mejor está, y Fuerteventura es la que más ha perdido, que ha perdido un 60 y tantos %. Sí, eso había oído, ¿no? Que Fuerteventura estaban las cosas. Y Lanzarote. Y Lanzarote, que habían perdido muchísimo cebadal, que es el que, por eso uno se va, o la gente se va a pescar a Fuerteventura y a Lanzarote, porque allí todavía queda algo, ¿no?, de pescado, ¿no? O quedaba. Sí, claro, estamos todas las noticias, y realmente en este programa casi siempre les vamos a dar malas noticias, pero lo que les estamos intentando explicar que realmente hay que tomar estas cosas en serio. Hablábamos de la contaminación, hablábamos de los plásticos, de la poca sensibilidad que tenemos hacia nuestro mar, y en este programa les vamos a explicar cómo van las cosas. Es decir, Rogelio lleva un montón de años trabajando en esto del cebadal y sabe bien cómo van las cosas. Las islas que más han perdido pues han sido Fuerteventura y Lanzarote en estos últimos años. Es decir, esto es un programa de alerta. Ya te invitaremos otra vez para que traigas alguna semilla porque el tema de los cebadales tiene que ser fundamental en este programa. Entonces, bueno, este es la primera introducción que hemos tenido sobre los cebadales, pero tienes que venir aquí a contarnos más cosas sobre los cebadales. Muy bien, seguiremos profundizando en el tema. Vamos a ver un poquito lo que incidencia, ¿no? Luego después cuando vengas la próxima vez, iremos a ver
qué es lo que les está haciendo daño, cómo les está haciendo daño y realmente ver que hay que tener mucho cuidado con ello. Solo comentar que la situación es tan grave que ha dado lugar a proteger la especie. Y la especie recientemente ha sido incluida en el Catálogo Nacional de Especies Protegidas en la categoría vulnerable. O sea, hoy en día es una especie protegida ya. Con lo cual, los efectos que se hagan sobre los cebadales pues van a ser muy medidos a partir de ahora. Entonces, pero esa protección realmente es una protección en papel nada más, porque muchos vemos que está protegida por, yo qué sé, por la ONU, por Europa, por España, por Canarias, pero que realmente después la incidencia es poca. ¿Se puede hacer poco o se hace poco realmente después de si la especie se hubiese protegido hace 10 años, determinados cebadales todavía vivirían? Ah, claro. Bueno, entonces es relevante, ¿no? Que esté dentro de las especies protegidas. No es lo mismo a la hora de hacer una evaluación, un estudio de impacto ambiental de una obra, las repercusiones no es lo mismo si la especie está protegida o no. Pero realmente hemos visto... Por ejemplo, el puerto de Arinaga... El puerto de Arinaga, sí. Se cargó uno de los mejores cebadales de la isla de Gran Canaria. El puerto de Arinaga se cargó uno de los mejores y luego, bueno, vamos a ver que ese puerto pues había que justificarlo después. Entonces, si hubiese estado la especie protegida, ese puerto no se habría hecho de la forma que se hizo probablemente. Sí, porque otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que esta especie de proteccionismo que muchos ven salvaje, digamos, de las costas, ¿no? Realmente, primero que está justificado y segundo que no se puede pasar. Es decir, si la gente que trabaja sobre este tema está diciendo que es muy grave y que esto hay que tenerlo en cuenta, realmente tendríamos que empezar a cambiar de mentalidad. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se hace después otros puertos también a pesar de que esté el cebadal protegido, ¿no? O sea, está el cebadal protegido, voy a hacer un puerto que se podría encima hacer de otra forma, sigue estando el puerto, pero sigo manteniendo el cebadal. ¿Esto tú crees que podremos llegar a algún momento a hacer eso? ¿Por qué hay tanta separación entre los dos mundos? El mundo que trata de proteger y el mundo que trata de utilizar, digamos. ¿Por qué tenemos tantas separaciones? Bueno, ya sabes que priman los intereses económicos, muchas veces es cuestión de dinero, de presupuesto. O sea, la tecnología está y es posible hacer determinadas infraestructuras, siendo más respetuoso con el medio. Como de la misma forma se puede verter aguas depuradas al mar y que no ocasionen un problema con los cebadales. Se puede llegar a eso, partiendo de que no hay que verter las aguas depuradas al mar, que hay que reutilizarlas, pero se podrían hacer hay tecnología suficiente. Si no hay control, si no hay conciencia y si no utilizamos la tecnología que tenemos disponible para ello, pues seguiremos perdiendo hábitats como está sucediendo en la actualidad. Porque hay que dejar claro una cosa, es decir, nosotros podemos seguir desarrollando la costa, podemos seguir haciendo puertos. Aquí no se dice que no se hagan puertos y no se dice que, bueno, que no tengamos que hacer las infraestructuras marinas, pero ya hay una separación, y lo que trataba de preguntar Rogelio, ¿por qué esa separación? Es decir, ¿por qué nosotros tenemos que ver una separación entre los desarrollos turísticos, entre los desarrollos costeros y la protección, cuando realmente los cebadales, las arenas, que ya hemos visto que están relacionados, el cebadal con la arena directamente, y eso nos da una de las industrias que no solo es la pesquera, que nos vimos que no aportaba tanto al PIB, sino turismo, digamos, la gente viene a Canarias por sus aguas, la gente viene a Canarias por los cebadales, la gente viene a Canarias para disfrutar del agua, del sol y de la playa, y eso es justo sobre lo que más estamos, digamos, agrediendo. Es decir, estamos agrediendo sobre todo a nuestra costa, sobre todo a nuestras playas y sobre todo a nuestra calidad de agua. Entonces, bueno, es un poco una reflexión, ¿no? Sí. Estamos aquí para eso, estamos tratando de... Gracias por venir, Rogelio, y te esperamos para otro programa hablando de lo que quieras, pero uno más, sobre todo, por lo menos tenemos que hablar de los cebadales. Gracias, Rogelio. A ustedes, muchas gracias. Bien, aquí acaba el programa de hoy sobre los cebadales.